Una nota de infocentrobahía.com.ar nos llamó la atención y habla del subsecretario de la Presidencia, Gustavo López, que aseguró que es una falta de respeto la teoría de la bóveda. Y no nos quedamos con esto de querer leer en Infocentro Bahía una información, sino que lo tenemos al subsecretario de la Presidencia, Gustavo López, para charlar con nosotros. ¿Cómo le va, Gustavo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, un placer tenerlo por aquí y en verdad esta noticia de su teoría respecto de las especulaciones de las bóvedas en el mausoleo nos resultó por demás interesante y queríamos charlarlo con usted. ¿Cuál es su opinión? Mire, esto se inscribe en una pelea brutal que hay desde hace años entre los grupos económicos y el gobierno por el modelo político, social, económico que se está aplicando. Yo diría que la primera vez que sale en la tapa de los diarios este conflicto es a partir de la crisis del campo, pero en realidad se trata de una pelea por el modelo. ¿Qué economía vamos a aplicar? Si la plata las van a administrar a FJP teniendo ganancias exuberantes y los jubilados sin cobrar jubilación, o la va a administrar el Estado para que todos cobren una mejor jubilación. Si se van a pagar retenciones a la soja para que pueda haber caminos, escuelas y hospitales, o no se van a pagar retenciones y entonces la ganancia se la van a llevar los grandes exportadores exclusivamente. Bueno, esta es una pelea por el modelo, un modelo de expansión de la economía, de empleo, de generación de nuevas economías regionales, de la asignación universal, o el país del 25% de desocupados y 54% de pobres. En esta puja ya se han perdido todos los límites. Entonces, en las últimas semanas lo que venimos viendo es un desgaste a la figura del expresidente, a la figura de la presidenta, como objetivo de desgastar a un gobierno que es el que está llevando adelante estas políticas contra los grupos económicos, que lo que querrían serían otro tipo de políticas. En el medio, como no hay oposición, como la oposición ha quedado sumida en los grandes grupos, no dicen nada. Pero yo lo que sostengo es, bueno, nadie podría gobernar en la Argentina frente al poderío de estos grupos. Ahora, como todo vale en esta guerra, ahora, desde mi punto de vista, han traspasado un límite de la ética, un límite, porque el periodismo también tiene sus reglas. Pero como acá no se aplican las reglas del periodismo, porque evidentemente acá esto no es periodismo, esto es política pura, esto mismo que nosotros ya vimos con muchísimos gobiernos, desde la revista Panorama, o confirmado con Ilia, o desde el diario Crítica con Irigoyen, todo esto se vio ya en la Argentina. Bueno, hoy todo está basado en supuestos, en dichos que alguien me dijo que podría haber sido, y a partir de allí se desgasta la figura de un presidente que falleció, que no está para defenderse, que cambió la historia argentina, y sin embargo, bueno, con estas fábulas de Bóveda y de La Plata, lo único que se hace es, en una guerra despiadada, se está atacando la memoria de una persona que no está para poder decir nada. Son todos supuestos y dichos en el verbo potencial, en forma tal que nadie les puede probar o achacar nada a quien lo dice. Por caso, el ex vicegobernador de Santa Cruz, Eduardo Arnold, que habla del mausoleo y habla de esa bóveda debajo. Es algo extrañísimo, pero en verdad termina no siendo culpable de nada por haber dicho una barbaridad como esa que genera tanta polémica. Pero además este fue el gobierno que eliminó las calumnias e injurias del Código Penal cuando se trata de hechos de interés público, es decir, de dichos de periodistas. Entonces se pasa a la injuria sin ningún tipo de problema, en nombre de la libertad de expresión. Ayer uno veía el noticiero de Canal 13 como una docena de periodistas del Grupo Clarín y del Grupo La Nación hablaban de algo, de hechos inexistentes. Estaban hablando de la posible intervención al diario Clarín. Entonces uno dice, miren, hace 4 años, en el 2009, estuve 6 meses hablando de cómo la presidenta iba a gobernar por decreto vetando leyes. Prácticamente no hubo decretos, se vetaron 2 leyes en 5 años y medio contra 107 leyes que hizo Macri. Sin embargo, durante 6 meses estuvimos discutiendo un hecho que nunca existió, que se suponía que eran las leyes que se iban a vetar.
Entonces, los medios fijan una agenda, esa agenda está en favor de sus intereses. Ayer uno veía cómo una docena de periodistas solo estaban tratando de defender el interés económico de un grupo. Tienen derecho a hacerlo. A ver, no es que no tienen derecho a defender los intereses económicos de un grupo. Lo que hacen es, por un lado, poner en juego la gobernabilidad de un país. Por otro lado, esto ya lo han hecho con otros gobiernos, como por ejemplo el gobierno de Alfonsín, que se tuvo que ir antes por el golpe económico que desataron a mediados de 1989, estos mismos grupos, y por el otro lado, bueno, mancillan el honor de cualquiera sin importar, porque total, en defensa de sus intereses pueden llegar a cualquier extremo. Bueno, esto es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Que la gente empiece a tuitear, abran la tumba para ver si hay plata, es una falta de respeto, de una morbosidad, yo diría nunca. Yo analizaba esta mañana... O solo comparable, ¿sabe qué? Sí. O solo comparable con lo que fue el ocultamiento del cadáver de Eva Perón en la década del 50. Entonces digo, la verdad que se han pasado todos estos límites. Es verdad. Yo hoy sugería a la mañana muy temprano, cuando analizaba el tema del arquitecto que había participado de la muestra de los supuestos planos de la vivienda de los Kirchner allí en Santa Cruz, que hay lisa y llanamente un caso de falta de ética del profesional, porque se expone a que los colegios de ética profesionales, de los colegios de arquitectos, le hagan algún tipo de sumario muy importante por poner a la vista de todos un plano que no puede hacerlo, salvo que los propietarios de la vivienda lo autoricen. Sí, pero bueno, digo, vuelvo a repetir, se ha pasado todo tipo de límite, y además, a partir de allí, son todos supuestos de... Acá hay un único objetivo, que es desgastar y desgastar, porque acá lo que se quiere es que en las próximas elecciones triunfen los que van a venir a defender los intereses económicos de determinados grupos, y en el 2015 pase exactamente lo mismo. Esto ya lo vivimos en el 2011, lo estamos viviendo ahora. La diferencia es que nadie repara absolutamente en ningún tipo de límite. Se pueden llevar puesto la memoria de cualquiera, mañana le puede pasar a usted, me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera, porque total, da lo mismo. Ellos tienen los medios y lo pueden hacer. Y esto es lo que uno tiene que alarmarse, y debería también alarmarse la oposición en este sentido. ¿Por qué? Porque si este gobierno, que ha dado muestras clarísimas de voluntad de gobernar a costa de todo, como no han demostrado otros sectores políticos, esto hace que si triunfan ellos en esta postura, este país es ingobernable. No es ingobernable para el sistema político, es el gobierno de las corporaciones. Va a pasar como está pasando en Europa, gane quien gane, se aplica la misma política económica, como pasó acá en los 90. Entonces hay una pelea muy fuerte por la gobernabilidad en la Argentina, y esto es lo que tenemos que defender, el sistema democrático. ¿Qué se puede esperar de esta oposición terrible y de estos dichos extemporáneos? ¿Qué se puede esperar? Se puede esperar seguir trabajando y seguir convenciendo a la gente y tratar de ganar las elecciones y seguir viviendo dentro de un sistema democrático. Un sistema democrático que represente al pueblo. Del otro lado van a seguir insistiendo con lo mismo, y esto es una guerra por el convencimiento de la opinión pública. Así que bueno, lo que pasa es que lo que uno no puede hacer es todo el tiempo salir a desmentir lo que no existe, porque digo, esto en el derecho no existe, pero en la opinión pública uno no puede desmentir lo que otro inventa, porque como los hechos no existen, es muy difícil salir a desmentir lo inexistente. Digo, se invierte la carga de la prueba, y me parece que lo que no podemos permitir es que se invierta la carga de la prueba en un sistema democrático. Claro. Gustavo López, ¿cuándo viene por acá? Porque queremos tomar un café allí en la casa de nuestro productor Daniel Reale. No, cuando vayas por allá los voy a ir a visitar con mucho gusto. Me parece muy bien. Seguir batallando con todos estos temas. Un abrazo grande. Gracias por estar. Un saludo a Cristina, que la tiene muy cerca. Gracias. Es el subsecretario general de la Presidencia de la Nación, Gustavo López, quien estaba charlando con nosotros.